Comenzamos en comité entonces. No podemos dar la cuenta. Y no podemos votar. Pero viene Lago, venía Lago. Saludar a subsecretaria, saludar particularmente al senador Cruzco, Caitel. La idea es poder votar ahora las indicaciones, poder conocer y votar las indicaciones que el Ejecutivo había concordado. Luciano, como partimos en comité, tal vez tú tenías alguna opinión, algún comentario que aprovechemos de... Sí, no. Comentaba la subsecretaria recién que había una exención de IVA a la venta de entradas de espectáculos, particularmente obras de teatro. Yo me acuerdo bien porque yo tuve un teatro y generalmente se pedía esa exención al Ministerio de Educación en su momento. Esa exención pasó al Ministerio de Cultura y se otorgaba, pero me dice que no dice relación con las sociedades profesionales propiamente tal, que se da precisamente porque no tienen título universitario, pero ejercen una actividad profesional que me imagino que, bueno, debe tener, no leí exactamente las indicaciones ni el proyecto en particular, pero debe tener una serie de requisitos, qué sé yo, que sea estable en el tiempo, etcétera. Me parecería razonable. A mí lo único que me llama la atención es que si se hace esta excepción con esta exención de IVA, ¿por qué alguien en su legítimo derecho podría no reclamarla? ¿Te fijas? No sé, pues en el caso de otras sociedades profesionales o que se asimilen a sociedades profesionales, como los deportistas, estaba pensando en Senador, vamos a comenzar ahora. Tenemos el quórum con el senador Lago. Por favor, en nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. La cuenta, señor secretario. Presidente, senadores, en cuenta se ha recibido, como usted estaba comentando en su momento, las indicaciones, según había sido el acuerdo de esta comisión, para el proyecto de ley que establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades profesionales, que es el proyecto que se encuentra en el primer punto de la tabla del día de hoy. Se han recibido también 3 documentos. En primer lugar, un oficio del presidente del directorio de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, señor Roberto Rodríguez, mediante el cual solicita la intervención de esta comisión para requerir información a la Contraloría General de la República, a la Dirección de Presupuestos y a la Subsecretaría del Deporte respecto a las irregularidades en torno a la asignación de recursos por 9.127.000 millones de pesos al Comité Olímpico de Chile para que construyera un recinto deportivo en la comuna de Cerrillos en un terreno entregado por el Servicio Metropolitano en Comodato. Remite varios documentos que respaldan este oficio. También una carta de la Fundación Gestión Ética para la Dignidad Animal GEDA Chile, organización dedicada a la promoción de prácticas éticas y protección de los derechos de los animales en nuestra sociedad. Solicita audiencia a esta comisión para dar su opinión sobre el proyecto de ley que declara la jineteada patagónica como deporte nacional. Expresan que es de suma importancia para ellos dar a conocer su posición y argumentar en contra de esta propuesta, ya que consideran que las jineteadas, al ser una actividad que implica el sometimiento y maltrato de animales como los caballos, no debe ser reconocida como deporte nacional. Copia de la carta enviada también por el escritor, el señor Alejandro Laupquien, al ministro de las Culturas, Arte y Patrimonio. Relata que había concertado una audiencia por ley del OE con el ministro para el 30 de agosto del año en curso, la que fue cancelada por parte del Ejecutivo debido a que los temas que tienen procesos administrativos pendientes no son materia del OE. Lo que a su juicio estaría fuera de lugar y expresa su molestia en no poder denunciar el mal funcionamiento y falencia de los consejeros del libro y la arbitrariedad de los funcionarios al momento de responder por las apelaciones, que llevan meses sin ser respondidas, algo inaudito según su interpretación. Indica que sus apelaciones son concretas y muy bien argumentadas. Esa es la cuenta, señor presidente. Gracias. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Ya. Si no hay palabras sobre la cuenta, pasaríamos al primer punto de la... Senador. Muchas gracias, presidente, junto con saludar a la subsecretaria. Me interesa también y saludar al ministro de Cultura que está acá presente. No es misterio para nadie lo que ha sucedido a nivel de cultura. No sucede regularmente que renuncien los subsecretarios y los seremis en un lapso de menos de una semana. Sería bueno que el ministro pudiera ilustrarnos, no sé si en esta sesión o en otra especial, presidente, por intermedio suyo, citado para el particular,
respecto del porqué de las salidas de la subsecretaria y de la Seremi en particular. Y me llama la atención principalmente la salida sobre todo de la segunda, porque yo entiendo que obedece también a supuestamente la transferencia de algunos recursos, pero que fueron obtenidos por la vía transferidos por la vía de un concurso que se habría realizado al interior también del ministerio, lo cual parece no estar fuera de la norma. Entonces, todos estos asuntos que son relevantes, sobre todo para un sector que vive quejándose con justa razón de que los recursos no alcanzan, de que hay que alcanzar un 1% en cultura, cuando en estricto rigor, y también es parte de las consideraciones que me gustaría también preguntarle al ministro, a veces se ejecutan mal los recursos o no se logra una ejecución completa de recursos, o dado que justamente es el giro del Ministerio de Cultura, en particular la Subsecretaría de las Artes, el asunto concursal en el cual tiene mucha experiencia, en el cual hay mucha jurisprudencia de Contraloría, entender el por qué sucede esto y el por qué no están pasando por los conductos concursales que finalmente han sido autorizados por Contraloría durante los años que tuvo el Consejo Nacional de la Cultura en particular. Otra parte tanto sucede en la Subsecretaría de las Artes, del Patrimonio, donde también nosotros en algún momento creamos un fondo del patrimonio que estaba claramente establecido, ¿verdad? Cuáles eran, cómo se establecían las cotas finalmente de ese concurso. Entonces, no me explico que con toda esa experiencia y con finalmente toda esa tradición de asignación de recursos, de transferencias de recursos, ¿verdad?, que básicamente lo que está puesto en cuestión en el asunto de fundaciones, corporaciones, asociaciones, etcétera, las transferencias que se han hecho desde el gobierno a distintas asociaciones, fundaciones, etcétera, el Ministerio de Cultura presenta estos problemas. Entonces yo creo que sería bueno tener una sesión especial al respecto, porque la verdad que llama la atención eso. Senador, si me permite, para que seamos ordenados con la orden del día. El primer punto de la orden del día para la cual hemos sido convocados y valorando que está la subsecretaria, la tabla dice continuar la discusión del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que establece requisitos para asimilar las entidades servicios culturales. Yo lo que pediría, aprovechando que está el ministro, que despachemos esa primera parte. Vienen las indicaciones que la sesión pasada concordamos y que las tenían que traer. Tenemos que someter la discusión. De ahí va a haber un trámite que además lo pidió expresamente el senador Lagos, que inciden en Hacienda. O sea, hacemos un anticipo de lo que obviamente van a ver en Hacienda. Entonces, sería importante que pudiéramos despachar este primer punto de la tabla y luego abordar absolutamente. Yo tengo varias inquietudes, el ministro no lo había visto ahí, nosotros lo habíamos citado personalmente. Yo le agradecería que cuando no venga personalmente se comunique con el presidente de la comisión para efectos de concordar esta situación. La comparecencia por Zoom es excepcional y es generalmente para asesores, no para autoridades del Ejecutivo. Y por un mínimo de deferencia yo le agradecería que se comunicara con el presidente de la comisión. Y mientras tanto podría usted ver si están preparando la respuesta del 11 de julio que le enviamos para saber a qué organizaciones, entidades, fundaciones y corporaciones le transfirieron recursos directamente, un oficio que salió de esta comisión. Entonces, para que ordenemos esta sesión, vamos a proceder, Luciano, estando absolutamente de acuerdo, pero preparar la respuesta del ministro mientras tanto, que despachemos el punto 1 y el punto 2 es precisamente recibir al ministro de Cultura para que informe, entre otras materias, los hechos de lo que usted preguntaba, senador. ¿Les parece que escuchemos a la subsecretaria, demos lectura a las indicaciones y votemos sobre eso? Senador Keitel. Sí, gracias, presidente. Estoy de acuerdo con usted, pero un punto varios que creo que es importante y según lo que amerita el tiempo, que ya quedan menos de 80 días para los Panamericanos. Me preocupa que de repente el MINDEP esté preocupado de proyectos de ley que pretenden ingresar, que me parece que son igual de importantes, pero que no
creo que necesiten la urgencia que sí se necesita en temas del control de dopaje y otras cosas que sí son importantes de sacar cuanto antes y que son requisitos absolutos para poder tenerlo listo antes de los Panamericanos. Me parece bien que se hable del tema quiénes son los dueños de los equipos de fútbol, me parece súper bien, pero creo que hay cosas bastante más importantes como temas de probidad y que tenemos un proyecto que se supone que lo vamos a ver la próxima semana y me parece que avancemos también desde acá. Creo que es importante que venga Harry McNichols. No lo conocemos. Creo que es bueno que esté frente a la comisión, que podamos conversar con él sobre ciertos temas. Esos puntos como tal se los podemos comunicar después al señor secretario. Pero creo que es bueno también que nos informe qué va a pasar con temas de seguridad entre los panamericanos, qué va a pasar con los proyectos que están pendientes justamente, que van en relacionados. Entonces, yo creo que es bueno tener esta buena y sana relación justamente con quien hoy día lidera Santiago 2023. De todas maneras, senador, si les parece, escuchamos a la subsecretaria o al secretario para que haga una relación de las indicaciones. Secretario, si le parece, haga usted la relación de las indicaciones y subsecretaria me pide la palabra si hay que agregar algo o precisar algo que el secretario esté dando. ¿Luciano un reemplazo mío? Puede ser, también, sí. No hay problema. Lo que pasa es que están en régimen y no tienen quórum, entonces no pega, ¿ya? Confirmamos que el senador Cruzcoque va a quedar en reemplazo oficial para esta sesión por la bancada de Bópoli, porque el senador Keitel precisamente tiene que integrar la comisión de régimen. Señor secretario. El proyecto de ley en tabla, que como usted ha señalado, establece requisitos para asimilar las entidades que prestan servicios culturales a las sociedades profesionales, fue aprobado en general por esta comisión el 18 de julio pasado, que fue la última sesión que tuvo esta comisión. Ahí se acordó que con el objeto de adecuar su tramitación legislativa y por tratarse de un proyecto que es de artículo único, el Ejecutivo presentara indicaciones para efectos de modificar ciertos aspectos que a la Comisión le preocupaban, cuestiones que se analizaron en la sesión anterior. En ese sentido, el Ejecutivo hizo llegar a esta comisión, hace unos momentos atrás, alrededor de las 2 de la tarde, las indicaciones a este proyecto de ley, que son 4. Si le parece a la comisión, el procedimiento sería leer o describir la indicación, someter la discusión y votación respectiva. Subsecretaria, si usted quiere hacer alguna opinión o si hay alguna duda, vamos procediendo, pero lo que hemos podido revisar están en el orden que habíamos acordado. Señor secretario, exactamente. La primera indicación recae en el artículo 12 bis de la ley de 18.985, que se está incorporando en este proyecto de ley, que es el que da inicio a toda la regulación que se propone, y se refiere en primer lugar a la enmienda en el literal A para la definición de servicios culturales. Originalmente la definición se decía aquellos servicios relacionados, y en virtud de la discusión que hubo acá, se acordó y se concordó que era mejor utilizar la expresión vinculado directamente. Eso fue recogido por el Ejecutivo y en ese sentido la indicación que se ha planteado. Ese es el primer cambio que se propone en este artículo. Luego, en el párrafo segundo de esta letra A, donde dice los servicios relacionados comprenden, ahí hay una adecuación de redacción simplemente que señala para estos efectos se comprenden. Y luego, ese ya un cambio ya de otra índole, se propone eliminar el párrafo tercero de esta letra A que señalaba que la calificación de un servicio como cultural le corresponderá al Servicio de Impuestos Internos, el que, cuando lo estime necesario, podrá solicitar al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio un informe, opinión sobre una actividad en particular. Si le parece, presidente, vamos viendo separadamente por letras. Esa sería la letra A. Perfecto. Si les parece, someteríamos a votación la letra A, que es reemplazar la expresión conceptos relacionados por la expresión vinculados directamente. Y el número 2, que es reemplácese por el párrafo segundo de la frase los servicios relacionados comprenden para estos efectos se comprenden, que era una norma adecuatoria. Ambos aprobarían entonces 3-0. Aprobado. Perfecto.
habíamos dejado aparte porque pensamos que una modificación distinta a la eliminación para que haya quizá una explicación de parte del Ejecutivo. Subsecretaria, tal vez lo que sería bueno explicar el número 3 romano, que es la eliminación de ese párrafo para la historia de la ley. Bueno, Página 3 del texto comparado. Del otro comparado, senador, del de 3 columnas, que está... a su mano, Subsecretaria, tiene la palabra. presidente, por su intermedio. Primero, saludar a los senadores, que no, al presidente no había tenido la oportunidad de hacerlo. La razón por la que se elimina este inciso en este artículo es porque después, en las indicaciones que le siguen, que en particular está en la página 5 del comparado, da cuenta de las atribuciones que va a tener el Servicio de Impuesto Interno, y ahí se retoma el tema de la calificación para dejar todo junto en un mismo lugar. Esa es la razón. Perfecto, creo que es claro. No, vamos a dar la discusión en la página 5 respecto a la indicación al trasladar este inciso que se elimina. Entonces, en votación, el número 3, que establece la eliminación del párrafo tercero. Señor secretario. El presidente pone en votación la eliminación del párrafo tercero en esta parte del proyecto. Como ha señalado la subsecretaria, se va a incorporar en otra parte de la normativa. Unanimidad. Si le parece, 4-0. colega, Señor Bianchi. aprobado. Aprobado 4-0. Enseguida están las modificaciones en el literal B. El literal B contempla la definición de las asociaciones culturales. Y acá se hace un reemplazo de este literal, enumerándose cuáles son los requisitos que deben de tener las empresas, las sociedades o empresas, para que cumplan con este rótulo de ser asociaciones culturales. Y en la página 4 se señalan, son 3, que se encuentren conformadas exclusivamente por personas naturales, quienes deberán trabajar efectivamente en la prestación de servicios culturales. 2, que el conjunto de los ingresos que perciba la sociedad de actividades distintas a la prestación de servicios culturales no exceda un 35% del total de sus ingresos brutos del giro dentro del año calendario inmediatamente anterior. Y 3, que en dichas asociaciones culturales predomine el trabajo personal, físico o intelectual por sobre el empleo de capital. Todo esto fue una discusión, recordarán los senadores, que se desarrolló en la sesión anterior, y de esta manera la presenta el Ejecutivo. Agrega la norma que se está proponiendo, que se considerarán también como asociaciones culturales las cooperativas constituidas y regidas por el decreto con fuerza ley número 5/2004 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley General de Cooperativas, siempre que éstas cumplan con los requisitos señalados en esta letra. Y concluiría, porque eso no se propone reemplazar, sino que queda vigente, porque lo que se reemplazaban eran... Se reemplaza el párrafo primero por los siguientes párrafos primero y segundo, y el segundo original quedaría como párrafo tercero, que dice: se considerarán igualmente asociaciones culturales, siempre que no tengan fines de lucro y presten servicios culturales, las corporaciones y fundaciones, las organizaciones comunitarias funcionales constituidas de acuerdo con la ley de junta de vecinos y demás organizaciones comunitarias, cuyo texto no voy a leer todo lo que la denominación de la normativa. Las organizaciones a que se refiere el decreto 2757 del Ministerio del Trabajo, que establece normas sobre asociaciones gremiales, y las asociaciones a las que se refiere la ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado. Y agrega la norma aprobada en general, pero que tiene acá un pequeño cambio: cuando uno de los socios o asociados de las organizaciones señaladas en este párrafo sea una persona jurídica, esta deberá, a su vez, ser considerada una asociación cultural y deberá para ello cumplir con los requisitos indicados en esta letra en reemplazo del párrafo anterior, en virtud de la segunda parte de la indicación. Perfecto. Subsecretario o asesor, usted disponga cómo explicarla. Es en la línea que habíamos conversado la semana anterior, pero le ofrezco la palabra para claridad y registro. Sí, bueno, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, la discusión que se tuvo previamente no quedó lo suficientemente claro la definición de asociación cultural.
y creemos que con la indicación se precisa de mejor forma, primero, que sean conformadas exclusivamente por personas naturales, y porque parte de la discusión era qué pasaba si dentro de esas personas se podía ocupar, se discutió bastante, ¿no es cierto?, a propósito de las productoras, etcétera, donde no están aquí calificadas, pero para poder dejarlo más claro es que se puso el segundo punto, que es que el conjunto de los ingresos que percibe la sociedad de actividades distintas a la prestación de servicios culturales no exceda el 35% del total de ingresos brutos, pensando que pudiese tener otro giro distinto, y ahí se acota a ese porcentaje. Y también se precisa de mejor manera lo que se refiere al trabajo personal, físico, intelectual, por sobre el empleo del capital. Creemos que con esas tres puntos se precisa de mejor forma lo que es la asociación cultural. Perfecto, muchas gracias. Senador Cruz Coque. Sí, a ver, yo entiendo la definición, pero ¿por qué no se buscó que fueran de giro único y por qué se hace la diferencia respecto de las juntas de vecinos, OCF, organizaciones comunitarias, en las cuales para, por ejemplo, tener un... estoy equivocado. Me refiero a las cosas que Lucas como las corporaciones, fundaciones, comunitarias. Claro, exactamente. ¿Cuál es la diferenciación que existiría entonces entre una asociación cultural, ¿verdad?, y aquellas que están descritas más abajo, ¿verdad? ¿Y por qué se exige un 35% y no un giro único? Esa es la pregunta. Subsecretaria. A ver, respecto del segundo inciso, donde están los distintos tipos de instituciones, eso en realidad no fue observado en la discusión. Lo pongo porque en realidad por eso de hecho no está indicado. Y se incorporan porque algunas de ellas efectivamente pudiesen hacer un evento cultural. Voy a dar un ejemplo. En las asociaciones de funcionarios, a veces varias asociaciones tienen grupos folclóricos, por ejemplo. Entonces, cuando ese grupo folclórico se junte y haga una actividad, quedan exceptuadas de IVA. A eso se refiere y por eso aparecen, por ejemplo, las asociaciones de funcionarios. Igual le puedo dar la palabra a Nicolás Gómez, que es nuestro coordinador tributario, para que también... De todas maneras, para que precise, nos colaboró mucho en la sesión anterior. Y también ahí le pediría poder clarificar sobre todo además lo del 35%, porque surge 35%. Gracias, presidente, por responder al senador Cruz Coque por su intermedio. Efectivamente, la norma del 35% viene de una discusión que tuvimos en la sesión anterior. Le podría llamar la indicación Galilea, por así decirlo. De hecho, él justamente propuso esta idea de giro único. Y nosotros ahí lo que explicamos es que efectivamente nosotros también internamente y con el Servicio de Impuestos Internos tuvimos la discusión de si era pertinente el giro único. Y la verdad es que llegamos a la conclusión que eso podía ser demasiado restrictivo, porque hay varios ejemplos en que uno pudiese imaginarse que legítimamente una misma agrupación pudiese prestar servicios grabados con y sin IVA, o incluso vender bienes grabados con IVA y prestar servicios que no están grabados con IVA. Entonces, si uno pone a ver, por ejemplo, para poner algunos ejemplos, una compañía de teatro que además hace algunas actividades de merchandising, por ejemplo, y vende algunos elementos, o por ejemplo, algún grupo de productores audiovisuales que a la vez que se dedica a la producción probablemente cultural, también ejerce algunas actividades ligadas a la publicidad para empresas, que eso no quedaría exento de IVA. Entonces, si uno genera una norma de giro único, lo que termina finalmente forzando es que se generen dos personalidades jurídicas distintas compuestas por la misma persona, y que eso
En el caso, obviamente, de agrupaciones que son relativamente pequeñas, puede generar una carga administrativa que es muy grande. Entonces, lo que nos propuso ahí mismo en la sesión el senador Galilea fue decir, bueno, pero busquemos un intermedio en que se permite que hayan giros distintos, pero se establece algún tipo de control. Entonces, un giro mayoritario. Entonces, nosotros nos fuimos con esa tarea al ministerio y lo que resolvimos fue de alguna manera homologar, por ejemplo, a la norma que tienen las sociedades PYME, que para poder estar en el régimen PYME no pueden tener más de un 35% de su ingreso a partir de actividades pasivas. Entonces dijimos, bueno, usemos el mismo criterio. Y esa es la explicación de la propuesta que trajimos. Y solo complementar a la subsecretaria en la explicación anterior que el control que hay para el caso de, por ejemplo, asociaciones gremiales o corporaciones o fundaciones, etcétera, es que si están compuestas por personas jurídicas, a su vez esas personas jurídicas tienen que cumplir con los requisitos que se establece en el proyecto de ley. Entonces, supongamos que yo soy una empresa y digo, mira, para poder acceder a la exención genero una entidad gremial con un par de amigos y con la entidad gremial emitimos factura exenta. Lo que va a pasar es que en realidad esa entidad gremial va a tener que demostrar que todos sus socios cumplen a su vez los requisitos para poder ser parte de la exención. Entonces es una norma de control para evitar que por medio de este tipo de personalidades jurídicas se vulnere la norma. Muchas gracias. Sí. ¿Y el control es fácil de hacer en ese caso? Porque uno entiende que en el régimen ProPyme existe la capacidad para velar por esto, pero las sociedades de profesionales... Pero está impuesto ahí. La verdad que esto es una innovación, ¿no? Sí. A nuestro juicio, sí. Sí existen las capacidades. Supongamos que una sociedad emite una factura exenta y no cumple con la norma del 35%, el Servicio de Impuestos Internos tiene la información de cuáles son todas las facturas que ha emitido el contribuyente y puede decirle, oiga, ¿sabe qué? Usted no cumple con esta norma y por lo tanto simplemente se elige el impuesto y tiene que pagarlo. En el caso de las asociaciones gremiales, dado que vamos a generar además un registro, también el Servicio de Impuestos Internos va a tener a su disposición quiénes son, por ejemplo, todos los asociados a una entidad gremial y por lo tanto va a poder saltar si es que alguno de los asociados no cumple con los requisitos. Entonces, acá nunca va a haber un sistema de fiscalización absoluta, pero nosotros creemos que con cómo está quedando esta norma, después también de toda la discusión que hemos tenido acá, tenemos una cantidad suficiente de controles para anticipar que la norma no va a ser fácil de vulnerar, digamos. ¿Alguna otra consulta sobre si no hay más preguntas? Pondríamos, señor secretario, en votación la norma con la aclaración que ha podido hacer la subsecretaria y Simón del Impuesto De acuerdo. Interno. Entonces, señor presidente, se pondría en votación todo el literal B. Toda la indicación referida al literal B. Esta es la página... Que considera la página 3, y 4. 4 y 5, que es la adecuación Sí. final que se hace con ese reemplazo. Perfecto. ¿En votación? Esa parte de la indicación, unanimidad, Unanimidad. 4-0. Entonces, Aprobado. queda aprobada 4-0 esta indicación. A continuación está la indicación número 2, que fue la que se refirió hace un momento la señora subsecretaria, referida y que se relaciona con la eliminación que en la página 3 del texto comparado se hace a el organismo encargado de efectuar la calificación de un servicio cultural. Esto se incorpora en esta parte del proyecto y se señala que, la indicación así lo plantea, que para los efectos de la exención corresponderá al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar el correcto cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo, pudiendo solicitar a las asociaciones culturales la información que estimen necesaria para dicho fin y aquella que permita calificar como un servicio cultural a una determinada actividad. Para este último propósito podrá requerir al Ministerio
de las culturas, las artes y el patrimonio un informe u opinión sobre una actividad en particular, el cual deberá ser emitido dentro del plazo de 30 días hábiles. Asimismo, para los efectos de la realización del mencionado informe, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio podrá citar y requerir antecedentes a las asociaciones culturales de conformidad con el procedimiento que termine mediante resolución. Solamente una sugerencia, presidente, senadores, desde el punto de vista de la técnica legislativa, para no repetir dos veces todo el ministerio, quizás la segunda vez decir referido ministerio o una cuestión así para no ser tan cacofónico. Porque se repiten con 4 líneas de diferencia 2 veces todo el ministerio. ¿Sí le parece que al momento si se aprueba la norma, autorizar a la Secretaría para la adecuación cacofónica, para evitar la cacofonía? Senador Lagos Beben. Sí, nosotros acabamos de aprobar una de las indicaciones que presentó el Ejecutivo, en donde define asociaciones culturales de una manera distinta, más restrictiva, más precisa, con 3 párrafos, ¿no es cierto? Y se mantiene la parte final del artículo original de la propuesta, que habla que se considerarán igualmente asociaciones culturales, siempre que no tengan fines de lucro y presten servicio a las corporaciones, fundaciones, organizaciones comunitarias, etcétera. Es un largo párrafo. Mi pregunta es una pregunta, no es un cuestionamiento, ¿ya? No seamos tan nacionales que cuando hace una pregunta que no quiere o tiene un problema. Es que entiendo que lo que estamos discutiendo ahora dice que para los efectos de la presente extensión corresponderá al Servicio de Impuestos Internos fiscalizar, etcétera, pudiendo solicitar a las asociaciones culturales la información que esté pertinente, ¿correcto? Y ahí dice cómo se hará. Mi pregunta, ¿es solo respecto de las asociaciones culturales como ya las acabamos de definir con esos 3 párrafos? ¿O esa facultad del Servicio de Impuestos Internos podría comprender también a las asociaciones culturales siempre que no tengan fines de lucro como las corporaciones y fundaciones, las organizaciones comunitarias, funcionales? O sea, ese último, ¿me explico? No sé si tiene sentido, esa es la pregunta que estoy haciendo. Ya. Buena pregunta. Gracias. Senador Lagos. No, todo bien. Ya, muy bien. Subsecretaria tiene la palabra. Sí, presidente, por su intermedio. Yo creo que la consulta del senador Lago está resuelta previamente porque antes de que se señale todas las fundaciones se dice, se considerará igualmente asociaciones culturales, siempre que no tengan fines de lucro y presten servicio cultural, las corporaciones. Bla, bla. Entonces, para estos efectos, sí, y entonces... La respuesta ahí es mejor aún. Y por tanto, el Servicio de Impuesto Interno puede pedir toda la información que necesite. Retiro la pregunta incluso. Sí. No, y retiro la pregunta incluso. Luego de tamañas aclaraciones que nos alumbran en el correcto sentido de lo que perseguimos, señor secretario, le pediría que tomara la votación. Escuchemos al senador Kurzkopf antes. Bueno, yo creo que efectivamente la pregunta del senador Lago fue buena. Yo me sumo que ¿por qué la consulta tendría que realizarse? Yo entiendo que la entidad es cultural. Está bien, pero no debiese ser, si se está homologando también como sociedad de carácter cultural o asociación cultural, ¿cuál es la definición? Asociación cultural, ¿verdad? A las fundaciones, corporaciones, etcétera, ¿no se debiese consultar eventualmente al Ministerio de Justicia o a los municipios? ¿Por qué en razón de la naturaleza? Porque yo no sé si el Ministerio tiene capacidad para fiscalizar eso. Escuchemos a la subsecretaria. Lo que ocurre es que en general las personas sujetas, tanto personas naturales como jurídicas, ¿no es cierto?, tienen que estar en el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, en la práctica, el Servicio de Impuesto Interno no requiere, de hecho, para todos los efectos, ir a preguntarle, en este caso, a Justicia o quien tenga en esos registros de quiénes son la sociedad, porque tienen la obligación, de alguna forma, de ellos de reportar frente al Servicio de Impuesto Interno quiénes componen la sociedad y de hecho quiénes son sus representantes legales, etcétera. Entonces pero yo entiendo que por eso no requiere impuesto interno a su vez ir a preguntar a justicia. Eso es lo que no, pero dice que el Servicio de Impuestos Internos
para fiscalizar el correcto cumplimiento de los requisitos señalados, podrá, para este último propósito, requerir al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio. O sea, no, a mí no me cabe duda que tiene que ser el Servicio de Impuesto Interno sin lugar a dudas, pero en la consulta posterior. Secretaria. Sí. Habla del informe de opinión sobre una actividad en particular. Claro, podrá efectivamente, bueno, en el artículo previo, que es el que se está indicando, el Servicio de Impuesto Interno fiscalizaba la correcta aplicación de esta exención, pero no calificaba. Entonces, hoy día nosotros, o sea, calificaba arriba, pero que es lo que se eliminó, ¿no es cierto? Y acá se está poniendo de manera más comprensiva, entonces creo que es importante que en esa calificación pudiese ser que una actividad en particular tenga dudas, porque el Servicio de Impuesto Interno no es, digamos, claro, no es su expertise el tema cultural, pudiese tener dudas de una cierta actividad en particular y en ese caso podrá. De hecho, por eso no es deberá, sino es solo cuando tenga la duda, prefiere que vaya y pregunta. Y lo otro que también se agregó en esta indicación es un plazo al Ministerio de las Culturas, porque eso tampoco era algo que estaba previamente en el proyecto que se ingresó a discusión. Perfecto. Muchas gracias. No, pero Senador Cruz Coque. Pero efectivamente, dado que se podrá requerir al Ministerio, este informe tiene algunos requisitos, eventualmente, qué sé yo, si hay algún tipo de falsificación de información dentro de ese mismo informe, ¿hay alguna sanción eventual? Porque, seamos francos, en grupos tan pequeños, ¿verdad? Y dado los resguardos que hay que tomar, dado todos los casos de transferencias que hemos visto, a mí me preocupa la generación de informes en grupos endogámicos. Entonces, eso me... Recordar que solo podrá ante una duda. Impuestos Internos tiene la facultad, tiene el conocimiento y le estamos en mandato. Igualmente. Puede decir, Sí. Podría no requerir, yo creo, el Servicio de Impuestos Internos y tomar la decisión por sí ante sí el Servicio de Impuestos Internos. Incluso señalando que no aplica los requisitos. No, y adicional a lo que señala el senador Lago, podrá, puede o no puede pedirlo, pero si lo pide, tampoco es vinculante. Y creo que también eso es una información adicional para tomar para salvaguardar en cuenta. Aclarado. Si le parece, secretario, en votación. Señor presidente, pone en votación la indicación número 2 de Su Excelencia el Presidente de la República, que tiene por objeto reemplazar el inciso tercero del artículo 12 bis, que se está incorporando a la ley 18.985, perdón. ¿Votación? Sí, autorizando Así con esa adecuación para evitar la reiteración Sí, de la... se autoriza a la Secretaría para la adecuación. Gracias. En votación, si le parece. ¿Le parece? 4-0 se aprueba también la indicación número 2. Vamos a la número 3. La número 3 tiene por objeto agregar un inciso cuarto, intercalar un inciso cuarto, exactamente intercalar un inciso cuarto a continuación del tercero, porque luego vienen dos incisos que pasan a ser quinto y sexto que no son objeto de modificación. Señala lo siguiente: sin prejuicio de sus demás facultades de fiscalización, el Servicio de Impuestos Internos creará y llevará un registro en el que deberán inscribirse las asociaciones culturales para acceder a la exención, acompañando una declaración jurada en la que declaren prestar servicios culturales. Esta declaración deberá actualizarse anualmente mientras se mantengan en dicho registro. El Servicio de Impuestos Internos determinará, mediante resolución, los antecedentes que deban incorporarse en el registro, la información contenida en la declaración jurada, su forma y plazo de presentación.
Hago presente, presidente, que como los últimos dos párrafos, incisos, perdón, de este artículo civil no fueron objeto de indicaciones, esos se entenderían aprobados. Aprobados, y en definitiva estamos intercalando un inciso cuarto, que es la el registro que va a tener que tener el Servicio de Impuestos Internos. ¿Se le parece, señor secretario? Aprobado por unanimidad también de la comisión, 4-0. Aprobado. Aprobada la indicación número 3. Y finalmente, señor presidente, hay una norma transitoria en el proyecto de ley que señalaba que las modificaciones entran a regir a contar del 1 de mayo del 2023, obviamente por una cuestión de tramitación legislativa. Se señala en la indicación que adicionalmente, para efectos de acceder al beneficio, la obligación dispuesta en el inciso cuarto del artículo único será exigible desde el 1 de enero del año 2024. La Secretaría simplemente consulta si esa fecha de vigencia se mantendría igual, porque es una fecha que ya está vencida, en consecuencia sería con efecto retroactivo que tendría. Eso me parece es como un poco extraño, porque generalmente son plazos de vacancia legal. Lo que pasa es que el proyecto al 1 de mayo, que fecha que ya Escuchemos a la subsecretaria. ya ocurrió. A ver, efectivamente lo que se propuso en este proyecto de ley es que entre en vigencia el 1 de mayo y efectivamente es retroactivo. Entonces aquellas sociedades que en su efecto ya estén operando y hayan tenido que pagar IVA, esto se puede ir a rectificar al Servicio de Impuesto Interno desde mayo, haciendo la constancia de lo que ocurrió previamente. Y eso no cambia respecto a la indicación. La indicación lo que hace es poner un plazo para que opere el registro, porque efectivamente hay que ponerlo, el Servicio de Impuesto Interno tiene que dictar la resolución, tiene que pedir toda la información, etcétera. Y esto está siguiendo la misma lógica que tuvimos en la exención de IVA a la APR, a los agua potable rural, que también entraba en vigencia previamente a la tramitación de esa ley. Y hay un plazo que era hasta noviembre de 2024, si mal no recuerdo, para estar inscritos en el registro. Entonces seguimos exactamente la misma lógica. Perfecto. Señor secretario. El señor presidente pone en votación la indicación número 4. Unanimidad. ¿Le parece? Unánime. Aprobado. Correcto. Estaríamos despachando todas las indicaciones que se habían comprometido. Agradecer al Ejecutivo por el trabajo, tanto a la Subsecretaría como a Impuestos Internos. El proyecto queda despachado, pasaría a la Comisión de Hacienda y agradecer también a los colegas y quienes han estado detrás de este proyecto. Y ojalá podamos tener una expedita tramitación para poder despachar esta norma. Cerramos acá sobre esto para pasar al punto siguiente y escuchar al ministro. Yo también quería sumarme al agradecimiento del apoyo que tuvo esta moción y el Ejecutivo de empujar este proyecto. Y bueno, estamos avanzando con la agenda de reforma tributaria en Chile. Veo que se sumó Evópoli a esto y me parece muy bien. Bien, espero que se replique en otra área. Vale. Avanzamos en un buen proyecto que sin lugar a dudas las organizaciones culturales lo van a recibir. Subsecretaria, para poder escuchar al ministro que ha estado Sí, no, muy breve, solo agradecer y señalar que lo que motiva este proyecto es el cambio a la ley de IVA, que en la ley 21.420, que exceptuó de IVA a las sociedades profesionales. Y esto lo que hace más bien es poner en su justa medida a aquellos que se dedican a la cultura y que no cumplían con un requisito, que era que todos los miembros de la sociedad tuvieran un título. Entonces, eso es, para que no es algo particular, sino es al revés, es ponerle y equipararle la cancha respecto de otras profesiones. Muchas gracias y bien hecha la aclaración. Le agradecemos, los liberamos, o si quieren escuchar al ministro también pueden quedarse si se lo disponen, pero quedan liberados. Pasamos al segundo punto de la orden del día, que era precisamente recibir al ministro de Cultura, las Artes y Patrimonio para que informe
entre otras materias, sobre los hechos de connotación pública relacionados con las transferencias de recursos a fundación. Y le señalaba, señor ministro, que con fecha 11 de julio se le envió un oficio para tener esta información oficialmente a la comisión. También que el fecha 7 de julio se le envió también sobre antecedentes relativos a las vacancias que existen actualmente al interior del Consejo del Libro y las Lecturas. Y el 27 de julio también se le han enviado a la Subsecretaría de Patrimonio y Cultura, la señora o señorita Carolina Pérez, para que remitan información sobre hallazgos arqueológicos. También, junto con recordar esos oficios pendientes, y antes de entrar a darle la palabra, ministro, en su primera comparecencia a esta comisión en que vino acompañado de la subsecretaria, hubo un compromiso de presentación de la ley de patrimonio, situación que ya ha transcurrido 2 meses y algo más, o 3 meses desde que usted asumió, no hemos tenido ninguna respuesta, ni oficial, ni extraoficial, ni de ninguna naturaleza. Entonces, sobre estos puntos lo invitaría y le entregamos la palabra, señor ministro. Muy buenas tardes. Por su intermedio, presidente, saludar a todos los miembros de la comisión y intentaré ser lo más claro en las explicaciones que se me solicitaron previamente. Con respecto, en primer lugar, a la solicitud a la cual usted hace referencia al final de su intervención, están mandadas por oficio las respuestas. Por lo tanto, eso debiera estar allá en, no sé, ¿cuánto será? 2 días. 1 o 2 días. Eso está... Ahora, con respecto a la ley de patrimonio, informarles que se ha comenzado el proceso de consulta ciudadana y el proceso de consulta indígena. Lo que fue informado y la vez pasada que se conversó sobre el tema en la comisión, y por lo tanto eso está funcionando. Cada una de ellas tiene un proceso relativamente largo, pero que ya comenzaron y que nosotros creemos que eso debiera estar alrededor de noviembre concluido, el proceso para poder entrar a donde corresponde, a la comisión, a las indicaciones que de esta ley que está en segundo trámite, este proyecto. Con respecto a las situaciones del largo listado de convenios que estamos recabando a lo largo de todo el país, no están listos aún. Este es un ministerio que procesa muchísimos convenios y por lo tanto el trabajo que se está haciendo lo queremos hacer muy acabadamente, como se está haciendo hasta el momento, y por lo tanto se va a demorar del orden de 2 semanas más el poder entregárselos completos. Está parcialmente listo, que es una posibilidad, que podemos mandar por parcialidades el trabajo, pero preferiríamos mandarlo completo, si a ustedes les parece. Entrando al caso que nos ha mantenido muy ocupados los últimos días, voy a contar más o menos paso a paso lo que ocurrió para ser muy transparente y muy claro. El día viernes pasado, la subsecretaria, ¿viernes cuánto fue? El viernes 28. 28, tiene razón. El día viernes 28, la subsecretaria Andrea Gutiérrez presentó su renuncia en la presidencia a su cargo, explicando que lo hacía porque había tenido un error muy grave y que está explícitamente prohibido, que es el haber firmado una transferencia de dinero a un lugar donde ella había sido directora, que es la Cordesán de Santiago. Se le aceptó la renuncia y además se instruyó un sumario al respecto.
para ver qué otras implicancias, para ver qué consecuencias tiene, etcétera. Eso está en curso. El día lunes, la Seremi de Santiago, Alejandra Jiménez, que habíamos pensado en que asumiera como reemplazo momentáneo de la subsecretaria mientras en la presidencia hacía uso de su facultad de nombrar subsecretario, se apersonó en mi oficina, me dijo que ella también tenía un tema que era complicado y que tenía que ver con haber asignado de la misma manera una firma, esta vez sí, un gasto concursable, unas platas concursables a una organización a la cual ella perteneció justo antes de asumir como Seremi de Santiago, que es el Circo del Mundo. Ella trabajaba en el Circo del Mundo ¿Por qué no hablar al tiro? ¿Perdón? Perdón. Adelante, o una interrupción, senador Lago. Sí, muy breve. Es que no quedó claro si lo que está señalando es que se asignaron los recursos a través de un concurso o de manera directa. Eso no quedó. En el caso de la subsecretaria Gutiérrez hubo asignación directa, en el caso de la Seremi, asignación por concurso. La ley prohíbe en ambos casos que se puedan firmar esos convenios o participar, porque tienen un deber de abstenerse de tal, según el artículo, que me soplan, según el artículo 12, número 5 de la Ley de Bases de Procedimiento Administrativo. No puede participar firmando el documento en circunstancias de haber trabajado, le pide por lo menos 2 años de no haber trabajado en un lugar para poderlo hacer. Y esto no cumplía con los requisitos en ninguno de los dos casos. En el caso de la, como digo, de la subsecretaria, eran asignaciones directas, en el caso de la Seremi, por concurso. Nosotros lo primero que hicimos fue, en el caso de la Seremi, instruir un sumario, igual que en el caso de la subsecretaria, instruir un sumario y luego vino la renuncia de ella a su cargo y seguimos adelante con ese sumario. Es lo que sabemos, es lo que estamos investigando y es lo que nos tiene no solo preocupados, sino que ocupados en la actualidad. Eso es lo que les puedo informar con respecto a los dos casos. Gracias. Hemos hecho una información, hemos procurado, perdón, presidente, hemos procurado hacer una comunicación muy transparente, lo hemos hecho por la vía de quien nos ha preguntado, incluida la prensa. Y procuramos actuar de manera muy rápida porque estos temas hay que solucionarlos, porque si no se van quedando y van sobre todo provocando una suerte podrían llegar a provocar una suerte de desgobierno en el tema administrativo de nuestro ministerio. No es un tema fácil. Ambas funcionarias fueron una buena funcionaria, pero cometieron errores que la ley prohíbe. Eso es lo que tengo que informar al respecto. Gracias, ministro. Yo diría que más que errores son ilegalidades. Y las ilegalidades hay que ver cuando son con platas públicas y cuando son afectando a terceras personas, no son errores, porque los errores uno los comete en la vida personal, son funcionarios públicos. Yo creo, ministro, que hay que ser, el lenguaje crea realidades y no le bajemos el perfil, porque la información que tenemos que la Seremi de Cultura le informa a usted cuando ella iba a ser propuesta para subsecretaria y en ese momento. Entonces, claramente los resortes, los dispositivos internos no saltaron. Y esto, claro, alguien que siendo Seremi seguramente estaba en una zona de confort, si pasaba a subsecretaria iba a tener más exposición y se iba a saber. Entonces, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre y no con eufemismo, porque estamos llenos de eufemismo y estamos juntándonos cada semana, cada día, situaciones de esta naturaleza. Antes de dar la palabra, un par de consultas. ¿Han verificado si en otras seremías
seremías del país no existen situaciones de esta misma naturaleza? Segundo, en las subsecretarías que ustedes tienen, ¿no hay alguna otra funcionario o funcionaria con situaciones similares? Tercero, en la lista que ustedes están elaborando para contestar el oficio que ha enviado el Senado, ¿no surgen algunas instituciones que comienzan a repetirse en otros ministerios y que están siendo hoy día investigadas por la justicia o por la Contraloría? Y tercero, sin perjuicio del sumario que ustedes han instruido a las dos exfuncionarias ahora, ¿establecerán alguna auditoría para poder verificar que esto no esté instalado como una norma, como una práctica en distintas dependencias? Eso, ministro, y ofrezco la palabra a los senadores Cruz-Coke en primer lugar. Sí, gracias, ministro, por las explicaciones. Hay varios elementos acá que son complejos. Primero, uno entiende que la Seremi obviamente tenía un deber de abstenerse, porque había asignado recursos por la vía concursal, lo cual es bastante regular dentro del Ministerio. Ahora ya obviamente que debió haber levantado el conflicto. Yo coincido con el senador Durresti que no hay pecado venial en esto. Era obviamente que en el conocimiento de su labor funcionaria ella debió al menos haber levantado ese conflicto. Pero sí me llama la atención en el caso de la subsecretaria Gutiérrez, porque usted me señala que eso fue una asignación directa. Y hasta donde yo recuerdo, tanto la ley del Fondar, la ley del cine, la ley del libro, la nueva ley de arte escénica y la ley de música, ¿verdad? Incluso el programa PAUC, ¿verdad?, que no tiene ley, pero que debe regirse por una resolución interna, y en su momento también lo hicimos con aquellos recursos que estaban disponibles desde la partida 087, que es una partida millonaria que tenía el Ministerio en ese momento. Precisamente eso, a través de una resolución, se normó específicamente para que no hubiese asignaciones directas, ¿verdad? La asignación directa, sobre todo por los montos en los cuales suele hacerse, ¿verdad?, no pasan por Contraloría, y precisamente por eso se estableció también no solamente el sistema concursal vía las leyes, sino también vía en su momento decretos o resoluciones internas, el uso de estas partidas donde pudiese haber habido más influencia de la autoridad política. Entonces lo que me extraña de esto es que existan asignaciones directas que la autoridad puede designar o asignar a dedo. Entonces, ¿por qué, si es que esto se había normado, si es que existe amplia jurisprudencia de la Contraloría al respecto, la transferencia y la concursabilidad de recursos es tema sabido de largo, ha habido investigaciones largas de la Contraloría al respecto, precisamente porque el giro básicamente de los fondos culturales es transferir recursos a asociaciones y a personas naturales, a artistas? Entonces, ¿por qué existe todavía dentro del Ministerio la institución de la asignación directa por parte de la autoridad? Eso, y después me voy a preguntar sobre la ley de patrimonio, pero eso sí me interesa mucho. Gracias. Ministro, acumulemos unas dos preguntas más, si es sobre el mismo tema, y senadores Lagos, senadores Bianchi. No, yo creo que se han hecho formulados interrogantes interesantes. Me voy a tener a escuchar la respuesta para ver si intervengo posteriormente. Entendiendo que se ha hecho un esfuerzo genuino de exigir responsabilidades políticas también en el Ministerio a partir del no observancia de la ley. Quiero rescatar ese elemento. Es lo mínimo, pero a veces ni lo mínimo se cumple. Por eso yo lo quiero valorar. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, a ver, lo de la subsecretaría de la Cultura y las Artes fue un traspaso que, si bien es cierto, no es concursable, no es la subsecretaria sola la que toma la determinación, sino que lo hace a recomendación del Consejo Audiovisual. Aquí casi todos los sectores en el Ministerio tienen consejos audiovisuales que recomiendan o desrecomiendan, pero que participan en la administración de sus respectivos sectores. En este caso, efectivamente no fue concursado, pero no fue una decisión unipersonal de la subsecretaria,
sino que fue una recomendación del Consejo Audiovisual. Lo que aquí se sanciona y se prohíbe, en realidad, es su deber de abstención de firmar el documento en cuestión. No es que ella hubiera asignado personalmente, esto viene del Consejo Audiovisual, se le recomienda a la subsecretaría, la cual elaboran, ella firma, como firma muchos otros documentos. Solo una pregunta, presidente, de punto. Ministro, una pequeña interrupción Sí. que me pide el Solo senador Bianchi. Preguntarle Sí. de quién depende el Consejo Audiovisual. ¿Quién lo Es integra? independiente. ¿Quién lo integra y de quién Es depende? independiente. Ella, son 4 o 5 personas. Ella en esta ocasión, y está documentado eso, les podemos mandar todo eso, ella no participó en esa recomendación, pero sí le llegó el documento al momento de firmar ¿cómo se llama? El convenio. Así es que esa es la situación. No es una recomendación personal de la subsecretaria, pero sí su ¿cómo se llama? Falta administrativa, o como se la quiera llevar, para eso estamos haciendo el sumario, es el deber de abstención que no cumplió. Ella misma se dio cuenta, ella misma presentó su renuncia y nosotros echamos a andar este sumario al cual me refería. El caso de Alejandra es muy parecido, con la única diferencia que sí son fondos concursables, que sin embargo ella faltó a su deber de abstención y firmó para que se hiciera la entrega de ellos. Ahora, todo esto y el resultado del sumario obviamente podemos discutirlo cuando lo tengamos terminado. No son cosas rápidas, ustedes saben, un sumario se demora algo. No obstante, hemos pedido a que se haga internamente una auditoría por la auditoría que tiene el ministerio, la auditoría ministerial, que está abocada a ello, que va a ser algo además bastante más general porque tenemos la misma inquietud de ustedes. Nosotros no estamos ni para proteger a nadie, ni para darle carta libre a que cada uno haga lo que quiera. Estamos haciendo una auditoría de procedimiento ministerial para detectar si acaso existe algún caso similar u otro que ponga en duda la probidad que hay que mantener y que debemos mantener los funcionarios públicos en general. Estamos preocupados de eso, hemos conversado con todos, desde las organizaciones gremiales hasta los jefes de departamento. Estamos haciendo una operación de restituir la confianza, porque nosotros en el Ministerio necesitamos seguir trabajando con confianza y haciéndonos cargo de todas las faltas que puedan haber, o sean estas faltas a la ley, o sea delitos, o sean faltas administrativas, o sean lo que sean en la dimensión que esta ocurra. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra, señores senadores. Sí, y en el caso, porque yo entiendo lo que usted señala, ministro, efectivamente el Consejo del Audiovisual está creado por ley, es una ley particular que tiene, obviamente, un consejo que es independiente, como usted lo señala, pero cuya secretaria ejecutiva depende directamente de la subsecretaria. Es decir, acá el procedimiento, y lo que habría que investigar, es que el Consejo Audiovisual habría determinado darle recursos a la institución donde anteriormente habría trabajado la subsecretaria, y la secretaria ejecutiva, que depende de la subsecretaria, no habría informado a la subsecretaria que esos recursos iban para esa institución donde la subsecretaria había trabajado anteriormente, y ella no se habría dado cuenta al firmar que esos recursos iban a aquella institución. Eso es más o menos la forma en la que funciona, para más o menos tener una idea, porque aquí la impresión que da es que el Consejo del Audiovisual no tuviese nada que ver con el Ministerio, y efectivamente hay una Secretaría Ejecutiva que la coordina,
¿verdad? Y que en la práctica se llama Secretaría Ejecutiva porque lleva todo el trabajo que de ahí nace, más allá de que sea un órgano independiente, pero que se relaciona directamente con el Ministerio. Entonces, si nos pudiese adelantar algo más allá de la investigación para tener una idea. Ministro, en la misma línea, un segundo, también a propósito de una fundación que a usted le debe sonar o debe haber leído, que se llama Democracia Viva, que en el norte del país apareció y hay una investigación larga y extendida. La subsecretaria del Patrimonio fue parte y prestó servicios en esa institución. La pregunta concreta, ¿hay alguna asignación o algún trabajo de las seremías o alguno de sus servicios, alguna de sus dependencias, convenios con Democracia Viva? Se lo digo puntualmente con ese nombre y apellido de esa institución. Esperamos la respuesta sobre otras instituciones con las cuales tenga, pero teniendo en consideración que es público y notorio, es de conocimiento público, que la subsecretaria del Patrimonio trabajó en esa fundación Democracia Viva, que es quien está involucrada en el defalco o la triangulación de platas en Antofagasta, y que ahora además no quieren devolver la plata, no obstante una resolución del Ministerio de Vivienda. Si eso está presente, esa institución dentro de su ministerio, ya sea con el nivel central, con la subsecretaría o con alguna de sus seremías, particularmente en el norte, partiendo por Antofagasta u otras. Si me permiten, sí, claro. Con respecto a la pregunta del senador Cruzcoque, eso está en manos del sumario administrativo. Efectivamente tenemos el comité audiovisual con una secretaria ejecutiva que le dijo, ahí hay una serie de declaraciones que están siendo parte del sumario y que creo que, es decir, nosotros no tenemos autorización para meternos en ese sumario. Ese sumario tiene un fiscal, el fiscal es de otro ministerio y está haciendo todas las investigaciones al respecto. Lo mismo pasa un poco con la subsecretaría de los patrimonios, presidente. Eso también está siendo parte de la auditoría ministerial que estamos revisando todo. No aparece, no nos consta que Democracia Viva esté participando en ninguna seremía con nosotros, pero bueno, estamos investigándolo todo y el minuto que se sepa lo diremos, tal como hemos hecho con estos dos casos, porque no nos interesa, reitero, no nos interesa ni esconder nada, ni al revés, a nosotros lo que nos interesa es lograr hacer todos los esfuerzos por redignificar la función de los funcionarios públicos. Gracias, ministro, por la información. No sé, estimados colegas, si hay alguna otra. Sí. Senador Cruzcoque. Sí, bueno, esperaremos los resultados de las investigaciones y está bien que se lleven así adelante y que, bueno, que tengan finalmente acá también. Y eso yo ahí estoy de acuerdo con el senador Lago en términos de que al menos se han hecho valer ciertas responsabilidades políticas que uno echaría de menos en otros ministerios y por cuantías enormes. Pero la ley de patrimonio, ministro, que yo creo que para nosotros ya es traumática la ley de patrimonio. Son 4 gobiernos, acá se prometió un cronograma hace 2 meses, usted me dice que vamos a tener recién en noviembre noticias. Pero yo quiero saber cómo va a ser el proceso de consulta, porque en su momento la ministra Baratini, en su momento con objeciones nuestras, decidió llevar adelante el ministerio, la creación del Ministerio de la Cultura y el Patrimonio con consulta indígena. Y lo hizo a través de un sistema, de una planificación que fue muy específica, muy cuidada. ¿Existe ese cronograma? ¿Dónde se están llevando a cabo estas consultas? Y me imagino que hay mecanismos de participación también de la sociedad civil. ¿Cómo podemos enterarnos de ese proceso? Porque, nuevamente lo pongo sin a riesgo de ser majadero,
los tiempos se acaban, no alcanzan, el próximo año va a ser un año difícil, vienen elecciones, entonces la posibilidad de sacar adelante ya por cuarta o quinta vez una reforma a la ley de monumentos nacionales, que es como el peso de la noche, finalmente se empieza a hacer más difícil en la medida que pasa el tiempo. Y es una ley compleja, difícil, que costó mucho que pasara este Senado. Gracias. Ministro. Bueno, la ley de patrimonio que se está elaborando y que se está paralelamente a las consultas ciudadanas que ya comenzaron, nos hace pensar que esto va a tener los plazos que corresponden. Efectivamente, las dos consultas, la consulta ciudadana y la consulta indígena, se toman su tiempo, son complejas y hay que invertir recursos en ello. Pero nosotros pensamos que sin ellas es poco probable que tengamos una buena legitimidad ciudadana con respecto a esta tan importante ley que nos tiene a todos muy complicados y que tenemos que modernizar a la brevedad porque efectivamente, sí, son 4 gobiernos y no se ha logrado. Nosotros pretendemos lograrlo en este año. Pero la otra situación es que todo lo referente a esto está en nuestra página web con respecto a las consultas ciudadanas y además nosotros mandamos un oficio con la publicación en el diario oficial, está todo informado. En todo caso, me ofrezco, porque no estaba preparado ahora para contestar ese tema, nos había citado para lo otro, pero sé del tema y me ofrezco para ir a otra sesión a que hablemos específicamente de ese tema. Puedo ir con la subsecretaria, puedo ir con el abogado que estamos redactando y poderles dar los detalles. Eso es, presidente. Gracias, presidente. Ministro, lo que ocurre, ministro, yo se lo he señalado personalmente, uno lleva años escuchando el mismo planteamiento que usted hace. Y cuando lo fuimos a ver a la semana de asumido, le ofrecimos transversalmente, creo que no hay proyecto que tenga más apoyo transversal de poder separar, de poder hacer una ley corta, aquellos elementos que no son consultables en materia indígena, que tienen paralizado al país, que es una petición del presidente Gabriel Boric, que ha hecho en distintos lugares, que se ha comprometido en la ciudad de Valdivia, en distintas instancias, que tenemos que avanzar especialmente en destrabar aquellas situaciones que son kafkianas desde el punto de vista de años de paralizaciones por el Consejo de Monumentos Nacionales, que no hay ningún distingo entre el gran hallazgo arqueológico, un hallazgo importante, a temas simplemente referenciales. Eso podemos trabajarlo a través de una ley corta, la regionalización. No puede ser posible que para el hallazgo en Chiloé o en Cabildo, en cualquier zona aislada, tenga que venir a Santiago y ponerse en una lista eterna de situaciones y ver con la misma importancia un gran hallazgo, insisto, algo de protección sin lugar a duda con aquellos atisbos o con aquellos pequeñas expresiones. Y se lo digo por haber trabajado permanentemente en pos del patrimonio, pero también el no tener un procedimiento expedito, rápido, reglado, también atenta contra el propio propósito. Entonces, usted se comprometió acá, y particularmente no usted, vamos a citar a la subsecretaria, ella se comprometió directamente en sacar adelante esta iniciativa. Entonces, o no se está cumpliendo con la palabra del presidente, o no hay capacidad de plantearlo. Yo realmente esperar a final de año para terminar esta consulta y someternos a un largo proceso nuevamente es escabullir la solución de fondo de tener una ley en el patrimonio, en lo que nos afecta hoy día, en lo que podemos requerir y hacer sin las consultas indígenas, versus la ley larga, que tiene que tener obviamente un tratamiento más reposado, pero 4 administraciones, y cuando estamos a puertas de cumplir la mitad del periodo del presidente Boric, yo creo que no se condice con los deseos, y que yo lo digo también con todas sus letras, que esto no sea una captura de determinados intereses versus una ley que tiene que ser para todo Chile. Porque eso es lo que nos anima, cuando uno tiene que poner la cara por las plazas de Valdivia, por el conjunto habitacional de Rincón del Paraíso en Lago Ranco, cuando hay viviendas sociales paralizadas hace años y decenas de situaciones
eso afecta. Entonces, en lo concreto, ministro, más que ponernos a hablar de eso, yo lo que le diría es si hay compromiso o no. ¿Van a presentar la ley corta, sí o no? ¿Van a cumplir la palabra que usted y su subsecretaria hicieron con nosotros, sí o no? Esa es una respuesta que no le voy a dar ahora, presidente, porque no la tengo, no estoy preparado para dársela con argumentaciones. Nosotros nos preparamos para la otra discusión, de la cual podemos responder, pero sí le puedo garantizar, como se sugiere de sus palabras, acá no hay nada que camuflar ni que esconder, está todo abierto y lo vamos a discutir cada cosa en su momento. Yo llevo 4 meses en este ministerio y me estoy comprometiendo que en menos de un año nosotros vamos a tener este tema resuelto. Lo de los gobiernos anteriores lo encuentro dramático, nos afecta a todos los chilenos, y en eso concuerdo con usted, pero no me puedo ser responsable de las administraciones anteriores que no han resuelto el tema. Yo he llegado acá y me hago responsable con el gobierno del presidente Boric a que esta sea una ley que se discuta a la brevedad, en lo que queda, una ley que está en segundo trámite y que a nosotros la hemos puesto como primera prioridad. Pero si eso significa saltarse la ley, la consulta indígena, no nos parece adecuado, y como gobierno la echamos a andar y va a salir en el plazo que estoy indicando, que es una manera muy rápida de hacerlo. En todo caso, a pesar de no venir preparado, les ruego que se tomen la libertad, podemos reunirnos en la oficina, podemos ir yo para allá, podemos ir con la subsecretaria. Yo sé que se comprometió, pero han pasado cosas de la agenda que no nos ha permitido, pero estamos en plena disposición de hacerlo sin ningún tapujo de nada. Esta es una ley que es archiconocida, pero ustedes saben por eso mismo que no es un proyecto de ley fácil, es un tema complejo. Aquí lo que hay que hacer es tratar de balancear progreso con conservación, y eso obviamente tiene intereses por momentos enfrentados, pero que tenemos que salir adelante con la solución. Estamos haciendo lo mejor que sabemos que podemos y no lo estamos haciendo solos, lo estamos haciendo con gente experta, y yo espero tener resuelto el tema de esta legislación lo antes posible, y me comprometo que el ministerio está haciendo todos los esfuerzos, y me comprometo a tener esto dentro más o menos de los plazos que dije hace unos minutos. Por favor, trabajemos en conjunto con esto, miremos hacia adelante y discutamos los temas que haya que discutir, y hagamos toda la labor prelegislativa, legislativa, la que se quiera hacer, pero no transformemos esto en una especie de espada de Damocles, porque cuando uno está con espada de Damocles, además los proyectos quedan malos. Entonces, es lo que tengo que decir. Senador Lago. Sí, no, gracias, presidente. Aprovecho de saludar nuevamente al ministro. Escucho atentamente, y para poner un spin positivo en esto, usted señala que es una ley compleja, que tiene que equilibrar conservación con progreso, y eso lo entendemos, ya han pasado varios gobiernos en esto. La pregunta es, a partir de esta comisión que no existía, hasta este año no existía la Comisión de Cultura que se dedicara, digamos, de manera más específica a esto, es cultura y deporte, va a ser más franco, pero ¿qué puede hacer esta comisión para ayudarlo en eso? Esa es la pregunta que yo le haría a usted. O sea, no tiene que responderme ahora. Lo que quiero saber es qué podemos hacer nosotros, como Comisión de Cultura, aparte de exigirle un cronograma, etcétera. ¿Qué más podemos hacer? Porque creo que deben haber otras reparticiones del Estado que tendrán algo que decir al respecto, y ahí tal vez podríamos colaborarle. O sea, es para ponerle el aspecto, para que tal vez terminando esta sesión se vaya con un sabor de esperanza, que cuenta con apoyo, junto con presión, porque acá hay una presión real y hay apoyo también. Por lo menos yo quiero apoyarlo, pero tiene que dejarse apoyar, y para eso uno tiene que saber en qué puede apoyar. ¿En qué puede apoyar? ¿Es plata, es recursos, es que destraben, es respaldo político en alguna parte? Entonces eso es lo que yo le... Saber si tiene apoyo en la interna. Bueno, mire, aquí el senador Cruzcoque me aporta si hay apoyo interno también para esto, porque a veces yo fui ministro una época y uno ve, y no lo hago por mi experiencia propia, pero mis colegas, a veces mis colegas tenían que dar explicaciones de cosas que en el fondo no tenían espacio ni apoyo, respaldo, pero no podían tampoco avanzar más y tampoco podían decirlo. Pero entonces no quiero que me lo diga ahora, pero quiero que sepa que hay posibilidad de contar con un apoyo. Eso lo quiero decir. Ya.
Senador Cruzcoque. Sí, no, yo respaldar lo del senador Lago. Nosotros hicimos llegar una propuesta de ley corta. Yo entiendo que usted lleva poco tiempo, ministro, y no dudo de su buena fe, pero como ya nos pasó durante un año con la ministra Brodsky, donde no se hizo nada, y yo quiero ser taxativo en esto, y lamento serlo, pero no se hizo nada en materia del patrimonio, porque al interior de la Subsecretaría del Patrimonio había grupos de personas que se oponían a la reforma que hoy día está en este Senado. Y como ya nos ha pasado durante 4 gobiernos, que es un fracaso de todos los que hemos estado a cargo, me incluye, porque efectivamente ha sido un fracaso y hemos llegado tarde, y cuando hemos llegado, llegamos a última hora y el gobierno la retira, pero acá ya no necesitamos tanto expertos, y más o menos yo creo que todos los que hemos pasado por este asunto podemos tener un doctorado en esta materia, porque son 4 proyectos distintos en 4 gobiernos distintos. Pero ¿cómo ayudamos? Y saber si realmente usted cuenta con el apoyo también del presidente, porque en la cuenta pública el presidente de la República no dijo nada de este tema, que es el único tema importante hoy día en materia de su ministerio, más allá de los temas emergentes que han aparecido ahora con el asunto de convenios que no tienen nada que ver, y espero que no tengan nada que ver en el futuro tampoco, pero este es el tema. Esta es la ley que probablemente va a dejar este gobierno en esta materia. No se ve alguna más importante. Entonces, si cuenta usted con el apoyo político, si tenemos que nosotros seguir apoyando o tratando de apoyar desde fuera, porque acá transversalmente el apoyo, pero necesitamos que esto avance. Si nosotros no vemos signos de que avance, pucha, la verdad que es súper frustrante. Gracias, ministro, para que no tenga que contestar todo, porque usted tiene un punto, no lo convocamos para esto, no tiene el cronograma y obviamente hay que ser respetuoso en los temas que se han planteado. Yo solo quiero agregarle un elemento, ministro, para que vayamos terminando. En esta comisión, formalmente, en una comisión del Senado de la República, en la Comisión de Cultura, la subsecretaria de Patrimonio se comprometió a traerlo dentro de los próximos meses. Personalmente, con este presidente, de manera pública, se comprometió. Yo no estoy señalando nada de situaciones de anhelos, de deseos. Que un subsecretario, cuando en una comisión formal del Senado se compromete a algo, tiene que cumplir. Si no, eso es incumplimiento de compromisos. Y creo que el ministerio es uno solo. Entonces, no es la idea que nos explayemos acá. Obviamente usted tiene un punto, no fue la convocatoria y esto amerita un cronograma, pero yo quiero reiterarle es que nosotros, sin perjuicio de eso, reiteramos la necesidad o el camino concreto mientras avanza en la institucionalidad. Nadie acá, yo no he escuchado a nadie saltarse de la consulta indígena o saltarse la consulta. Todo tiene que cumplir en la norma, pero claramente, y le presentamos con nuestros asesores un proyecto alternativo corto, que en el corto tiempo puede. Tenemos un proyecto de acuerdo también aprobado mayoritariamente por este Senado, diciéndole, cumpliendo el mandato del presidente Boric, saquemos una ley corta para efectos de tener eso resuelto y darnos una discusión relajada, profunda, pero relajada en términos de las necesidades imperiosas en materia de patrimonio. Y ninguna de las dos cosas hemos escuchado. Entonces, ministro, ahí es donde está el conflicto. Yo creo que conversar más sobre esto ya es simplemente redundar. Y le doy la palabra para que pueda cerrar y agradecerle su presentación. Y de acuerdo a la fecha que yo anoté, me dice 15 días más, o sea, estaríamos el 17, 18 de agosto entregando el listado de todos los convenios con fundaciones, corporaciones, organizaciones que ustedes hayan transferido región por región. Ministro, para el cierre. Sí, de todas maneras, muchas gracias, presidente, por su intermedio. Muchas gracias, senadores, por escucharme. Estamos completamente disponibles para cualquier otro tema y me voy a encargar personalmente para ver si podemos convocar o podemos armar una reunión con la subsecretaria para cumplir el compromiso que usted siente que no, pues digamos, que no se ha cumplido. Simplemente eso y decirle que seguimos trabajando en esto, aprovechar de decirle que sí me siento, mientras esté aquí, con el apoyo
político necesario y que queremos sacar el mejor de los proyectos de ley de patrimonio para este país. Muchas gracias. Gracias, ministro. Agradecer a todos los invitados y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.